Bueno, los cuadros cuando llegamos allí a la capilla, la verdad que nos lo encontramos en un estado de bastante pésimo, podríamos decir, un valor pésimo, puesto que se encontraba muy ennegrecido. A simple vista, con las pruebas que llevamos de ultravioletas y un test de disolubilidad de algunos disolventes, siguiendo el test de Cremonesi, pues la verdad que no pudimos atisbar qué componente químico era el barniz que nos encontrábamos, si tenía dos, si tenía repinte, porque además la prueba ultravioleta con la capilla a los cuadros a tanta altura, la verdad no podríamos decir en qué estado se encontraba. Pudimos ver que sí existían unas manchas naranjas, que nos llamaban mucho la atención con la prueba ultravioleta, que sí nos decían que los componentes químicos que tenían eran de una química orgánica contemporánea, o sea, podríamos decir un barniz de los años 50, 60 aproximadamente. Ya desde la hermandad nos dijeron que los cuadros en los años 60, pues gracias a Duvet se pudieron rescatar, se pudieron remozar, digamos, ¿no? Una restauración para por lo menos conservar lo que es el patrimonio. Cuando llegaron los dos cuadros aquí a Carmona, al taller de restauración, el de la Anunciación y el de los Reyes Magos, pues la verdad que haciéndole ya el reportaje fotográfico, un estudio con microscopios y demás, pudimos ver que lo que nos encontrábamos era un cuadro muy cargado de humo, de cera, que nos llamaba poderosamente la atención por la altura a la que se encontraban, ¿no? Dos capas de barniz muy grueso, varios repintes y además en zonas muy, digamos, particulares, ¿no? Como rostro, la paloma, que es un dato muy importante, o algún otro lugar que, digamos, nos decía que el cuadro a lo mejor pudo tener otro tamaño en otra época. Cuando comenzamos la restauración, pudimos ir comprobando de qué taller era la obra. Ya la calidad de la pintura, la pincelada nos decía que era del taller de Domingo Martínez. Aproximadamente la fecha coincidía, 1720-1730, la hechura de la iglesia. Por lo tanto, gracias a historiadores y al conocimiento que teníamos ya de la pintura, podríamos determinar que se suponía que era del taller de Domingo Martínez. No directamente de la mano de Domingo Martínez, pero sí de su taller. Eso lo iremos explicando poco a poco porque a continuación, cuando ya desvelamos la restauración en sí, comprobamos algunas escenas que son solo exclusivamente de la mano del artista, no obra del taller, sino que el artista al final daba sus pequeños retoques. Pues la restauración ha tenido una duración aproximadamente de unos 11 meses. Es verdad que los cuadros se recogieron en el mes de abril, pero por problemas estructurales aquí en el taller que teníamos previo a este era más pequeño, los cuadros no se encontraban en un espacio idóneo para su restauración, entonces decidimos dejarlos guardados a una buena conservación de humedad y temperatura relativa y trasladarnos a este nuevo estudio que está prácticamente en proceso y no está concluido para poder restaurar los cuadros como se merecían. Por lo que más o menos cada cuadro, quitando los 3 meses de pandemia que han sido complicados encontrar algunos de los productos necesarios para la restauración, pues ha sido una restauración de 11 meses, que para un conjunto de piezas sí es un récord, puesto que cada pieza se restaura de forma individual, primero un cuadro, después otro. En este caso hemos llevado las dos restauraciones a la vez, o sea, cada procedimiento, cada paso, cada fase de la restauración ha sido unánime una con otra para que todas fueran más o menos al mismo estado y podíamos visualizar en sí su restauración. Gracias a un historiador y gracias a los descubrimientos que hemos hecho en esta restauración, hemos podido acercar el círculo al autor de Domingo Martínez, más bien a su taller. Estos cuadros que se fueron pintando durante el procedimiento de la fábrica de la Capilla de los Siete Dolores en torno a 1719-1740 cuando se bendice, podemos decir que es en torno a 1730 cuando se concluye esta pintura, más o menos en esa década. Este taller, que era afamado en Sevilla, fue incluso propuesto por los pintores de cámara de la corte española para que fuera Domingo Martínez pintor de Felipe V.
Gracias al historiador que vino, pues pudo determinar que en estos cuadros, sobre todo en los cuadros de los Reyes Magos, pudo participar el yerno de Domingo Martínez, Juan de Espinal, gran pintor que hizo la decoración del Palacio Arzobispal de Sevilla. Esta pintura se ve sobre todo, la pincelada se puede decir, que se contempla en los rostros, las figuras de los pastores, que están en torno a la figura de Melchor, Gaspar y Baltasar. Se separa mucho esta pincelada de la tradición de la pintura sevillana que nació gracias al pintor Esteban Murillo. Con el paso del tiempo hemos podido comprobar de que, bueno, un testamento que dejó Domingo Martínez dejó casi una colección de 9 cuadros completos, o sea, 9 colecciones completas de cuadros sobre la vida de la Virgen. ¿Pudo ser esta una? No podemos determinarlo. ¿Pudo ser encargo directo de la hermandad? Pudo que sí, porque Domingo Martínez estaba vivo. Y como hemos dicho antes, y vamos ahora a centrarnos en esta figura, los cuadros que son pinturas de taller, podemos centrarnos en la escena de los beduinos que está en la escena de los Reyes Magos, ¿no? Esta escena es muy importante porque son pinceladas muy sueltas, las cuales el artista daba al finalizar la obra, a concluir la obra, y que pudo ser a lo mejor por el horror vacui que le causó esa sensación de vacío que generaba ese paisaje, pero es interesante ver cómo que el pintor se centra, se toma su tiempo y pinta una maravillosa escena donde con un simple movimiento genera un perro, un cerdito, un cuchillo, un beduino, un camello. La verdad que ahora que están aquí abajo, gracias a las fotografías que podréis contemplar en la capilla, estas escenas pueden ser puestas en valor y admiradas, porque una vez que estén puestas en su sitio, la verdad, la vista nos va a llegar a estas pequeñas figuras de no más de 5 centímetros. Dentro de la valoración personal o dentro de un criterio artístico, aparte de valorar las escenas de los beduinos, tengo que valorar sobre todo el cuadro de la adoración de los reyes. Es de una composición magnífica, piramidal, que sigue la diagonal de derecha a izquierda, donde contempla el color como bloque, teniendo el rojo del manto del rey Melchor, lo complementa el rojo de la vestimenta de la Virgen y así con todos los colores. Poniendo el blanco, esa alba con dalmática que tiene el rey Gaspar en el centro del cuadro, lo cual libera, ayuda a que la atmósfera, el espacio que es generado por el cielo, se libere, se ayude a la composición para eliminar el peso visual, la carga visual que tiene el pesebre, esa estructura tan pesada que nos encontramos en la parte alta. Bueno, dentro de las anécdotas hay muchas, ¿no? Porque cuando estamos dentro de una restauración, pues la verdad que nos llama la atención cosas que se hacían en otras restauraciones en tiempos pasados, ¿no? O descubrir cosas que a lo mejor los barnices y el humo han eliminado, ¿no? Pero bueno, si me tengo que quedar con 2 de ellas, bueno, me quedo con la paloma de la Anunciación, porque bueno, al principio era una paloma que miraba de frente, miraba al espectador, tomaba protagonismo propio, pero cuando limpiamos y eliminamos el barniz nos dimos cuenta de que bueno, se trataba de un repinte. El pico era un pegote naranja muy moderno, que además en el microscopio veíamos que era óleo moderno, y que bueno, a punto de bisturí fuimos quitando y apareció un piquito naranja de una forma mucho más bonita, como una gotita de agua. Iba apareciendo unos grises, unos blancos así marfil, mucho más bonitos. Y la verdad que cuando descubrimos que la paloma en verdad miraba a la Virgen, que tenía su ojo, que tenía su áurea alrededor y demás, pues la verdad que eso fue pues muy ilusionante, ¿no? Como restaurador, encontrarte la pintura original, pues es muy bonito, ¿no?
Otro de los datos curiosos es que veíamos un brillo en el cesto que está al lado de la Virgen, que decíamos, bueno, pues puede ser alguna joya, puede ser algo, pero bueno, si nos vamos a la tradición de los servitas, pues la Virgen estaba en sus labores, ¿no? ¿Y qué nos encontramos en sus labores? Pues una tijera, un cuchillo, pues eso es lo que nos encontramos, ¿no? Herramientas, ¿no? Para cortar, para hacer las labores que estuviera haciendo la Virgen, aparte de rezar, ¿no? Otra de las anécdotas muy interesantes es que nosotros más o menos vamos conociendo lo que nos vamos a encontrar a la hora de eliminar los repintes y los barnices cuando estamos restaurando y limpiando el tejido por el reverso, perdón. Nos encontrábamos la grieta, nos encontrábamos las lagunas, faltas de tejido, íbamos recomponiendo, reconstruyendo, y cuando le dimos la vuelta más o menos sabíamos dónde estaban las lagunas, las fendas, las grietas, todo. Pero curiosamente nos dimos cuenta cuando quitamos los barnices que nos encontrábamos parches de papel, de pulpa de papel mezclado con harina, tapando unas lagunas que no se veían por el tejido, o sea que detrás existía pintura original. Eso lo que tapaba era un repinte del 19, el cual, pues, desgraciadamente afeaba y deterioraba mucho más la pintura. Y por último, y esto es importante de reseñarlo porque fue en el siglo XIX, una restauración que se tuvo que hacer en el siglo XIX, es que usaron amoníaco como disolvente. El amoníaco que usamos en casa es un amoníaco muy blando, está rebajado en 400 partes en agua, el que había antiguamente no, era un ácido muy potente. Y bueno, descubrimos que la pintura, sobre todo la de la Anunciación, pues el manto de la Virgen no es ese turquesa que deseábamos ver, ni la cinta que circunda al ángel es de ese turquesa que debe ser complementario con la Virgen tampoco, sino que vemos pequeños pigmentos a lo largo de la cinta del ángel que sí son turquesas y el resto son verdes. Eso nos dio la pena de que, bueno, pues usaron como pigmento azul la azurita, que con un contacto con un disolvente agresivo como es el amoníaco, un ácido, químicamente torna malaquita y se vuelve verde. Por eso nos alegramos de que todo el repinte de azul cobalto que tenía el manto de la Virgen hemos podido recuperar todos los pliegues, la luminosidad, el dibujo, el tono a perla, el grisáceo tan bonito, pero por ejemplo el azul que tuvo que ser impresionante del cielo de la adoración de los reyes, pues ahora lo contemplamos verdoso, un atardecer raro que no estamos acostumbrados en Sevilla, o la cinta que circunda al ángel también es verde malaquita. Esos tonos, pues bueno, es curioso saber que tuvo una restauración en el siglo XIX y hemos podido descubrir de que sí era turquesa, pero desgraciadamente es un daño irreversible que ningún restaurador puede rescatar. Pero bueno, gracias a Dios hemos rescatado el manto de la Virgen, sus pliegues, su dibujo, la forma que tenía la cinta, el cielo maravilloso que fue ocultado por repintes proteicos que ha costado la misma vida eliminar, pero bueno, gracias a Dios eso ha sido una gran satisfacción el descubrir todas estas cosas, y anécdotas mil, pero entre ellas destaco esas tres.